Good afternoon. Welcome to this panel, International Tribunals, Dialogues on Human Rights and the Rule of Law. Muy buenas tardes a todas y todos. Iniciamos esta mesa sobre los tribunales internacionales, diálogos en derechos humanos y Estado de Derecho. Tenemos representantes de los tribunales internacionales más importantes, pero también de tribunales regionales de derechos humanos y también de derecho comunitario. El objeto del panel es que cada miembro del tribunal o que fue miembro de los tribunales nos cuenten cómo las cortes, sus respectivas cortes, han contribuido al reforzamiento mundial de los derechos humanos y al imperio de la ley y el Estado de Derecho. Como todas y todos saben, después de la Segunda Guerra Mundial, de la devastación que tuvimos, surgió un nuevo paradigma del derecho en el derecho internacional, una estructura compleja de normas e instituciones internacionales que solo soñaron los padres y madres de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y junto con los profundos desarrollos y a la consolidación de los tratados internacionales, surgió la necesidad de mecanismos de adjudicación que hicieron efectivas esas normas sobre terreno. Muchas gracias a quienes están el día de hoy aquí, pero también tendremos participaciones online. Y en primer lugar, vamos a cederle la palabra al juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juez Pere Pastor, de Andorra, a quien agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. La dinámica del panel, el anuncio, cada panelista habla. Hola, sí, por 7 minutos, aproximadamente 7 minutos, para luego, si tenemos tiempo, que seguramente lo habrá, tener una segunda ronda y ver la posibilidad también de preguntas del público, si nos alcanza el tiempo en esta hora y media. Por lo tanto, ya no hablaré más y le cedo la palabra al juez Pérez Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias por su presencia. Adelante, por favor. ¿Me oyen? Sí. Muchas gracias, presidente. Dignísimas autoridades, señoras y señores, es un gran honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Mil gracias por su afectuosa bienvenida. El imperio de la ley es un principio fundamental para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se encuentra consagrado en el mismo preámbulo de dicho convenio. La primacía del derecho garantiza, entre otros, no solo el derecho de acceso a un tribunal predeterminado por la ley, sino también la independencia e imparcialidad de los jueces respecto de las partes y los terceros en el litigio. Un caso reciente de la Gran Sala del Tribunal Europeo merece, a mi parecer, la especial atención de la comunidad de juristas. Se trata del caso Australson contra Islandia del día 1 de diciembre de 2020. El señor Australson fue condenado en primera instancia por haber conducido bajo los efectos del alcohol. Descontento con el fallo, recurrió a la sentencia. Cuando el interesado supo más adelante la composición del Tribunal de Apelación, fue entonces cuando denunció el nombramiento irregular de uno de sus miembros. En efecto, el demandante mantenía que el ingreso de una jueza en la carrera judicial estaba vinculado con sus relaciones políticas. Se desprende de estos hechos que un problema se podía plantear tanto desde el punto de vista de la igualdad de los candidatos a un cargo público como en lo que se refiere al proceso equitativo del señor Australson. Esta sentencia de la Gran Sala me parece fundamental. En primer lugar, aclara el alcance y el significado del concepto
de tribunal determinado por la ley. En segundo lugar, la Gran Sala lleva a cabo un razonamiento en 3 etapas para concluir finalmente que hubo vulneración del derecho del demandante a un tribunal predeterminado por ley. La Gran Sala analiza primero cómo deben interpretarse cada uno de los 3 elementos constitutivos de la exigencia del tribunal predeterminado por ley, con el objeto de reflejar de la manera más adecuada el propósito perseguido y de lograr que su protección sea realmente eficaz. Respecto de la palabra tribunal, además de las exigencias clásicas en materia de imparcialidad e independencia de sus miembros, la Gran Sala considera que ese término implica que un tribunal debe estar compuesto por jueces seleccionados en virtud de sus méritos individuales y tras un proceso de selección riguroso que permita tener la certeza que solo los candidatos más cualificados en términos de competencias profesionales y de independencia de pensamiento sean nombrados. Me parece que, de este modo, el derecho subjetivo a ser juzgado por un buen juez queda implícitamente reconocido. Además, el Tribunal Europeo sostiene, lógicamente, que cuanto más alto se sitúe un tribunal dentro de la jerarquía jurisdiccional, más exigentes deben ser los criterios de su selección. En lo que respecta al participio predeterminado, la Gran Sala entiende que se pretende preservar el Poder Judicial de cualquier influencia exterior improcedente y, sobre todo, del Poder Ejecutivo. Así, el proceso de nombramiento de los jueces constituye necesariamente un elemento inherente a la exigencia del tribunal predeterminado por ley. Por lo tanto, la participación de un juez en el examen de un caso se convierte en irregular si las normas que rigen su selección se infringieron de forma grave. La Gran Sala precisa, por último, que el tercer elemento, o sea, por ley, significa también conforme a lo establecido por ley, y añade que las disposiciones relativas al nombramiento de los jueces deben, en la medida de lo posible, utilizar términos inequívocos para evitar cualquier injerencia ilegítima externa. Después de definir exhaustivamente estos 3 términos, la Gran Sala examinó si la irregularidad alegada en el caso de Autos era de una gravedad tal que vulneraría el principio fundamental del imperio de la ley. El examen de la Gran Sala consistió en un análisis en 3 etapas, como dije antes. Primero, debe existir una vulneración manifiesta del derecho nacional, es decir, que ésta tiene que ser objetiva y fácilmente identificable. No obstante, la ausencia de constatación de violación de dicho derecho por parte de un tribunal nacional no impide que el Tribunal Europeo declare tal violación. En efecto, un procedimiento de nombramiento de un juez que parece a priori conforme a la normativa nacional puede, aún así, tener consecuencias incompatibles con el objeto y la finalidad del concepto convencional de tribunal predeterminado por ley. Segundo, solo las vulneraciones que afectan las normas fundamentales que rigen el procedimiento de nombramiento son susceptibles de constituir una violación. Y tercero, el control ejercido por las jurisdicciones nacionales sobre las consecuencias de la vulneración del derecho interno tiene que basarse también en otras normas pertinentes del convenio. En particular, los tribunales nacionales tienen que proteger también los principios de seguridad jurídica y de inamovilidad judicial. A tal efecto, cuanto más tiempo pase, más peso tendrá la protección de la seguridad jurídica en la ponderación que se lleve a cabo. Pero entonces, me dirán ustedes, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de la vulneración del derecho a un tribunal predeterminado por ley? A esto, la Gran Sala respondió claramente que tal constatación hacía inútil el análisis sobre si la participación del juez bajo sospecha podía haber comprometido la independencia y la imparcialidad de la jurisdicción de apelación. Esto significa, en mi opinión, que la sentencia nacional tenía que considerarse nula. Pasando ahora a otro asunto, me parece interesante mencionar un caso pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Duarte Agostino y otros se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero
de 33 Estados miembros del Consejo de Europa. Los demandantes, unos niños y unos jóvenes adultos portugueses, refieren que los picos de calor en verano impactan sus condiciones de vida y de salud. Es previsible que muchos obstáculos procesales sean invocados por los estados demandados a efectos de impedir el fondo del asunto, como por ejemplo el problema relativo a la propia jurisdicción de los estados respectivos demandados. Este aspecto me parece de gran actualidad. Volveremos a ello enseguida. Cabe destacar que esta demanda de septiembre de 2020 no es un caso aislado, puesto que estos últimos años ha surgido un movimiento mundial que tiene como finalidad presentar demandas ante los tribunales nacionales e internacionales contra los gobiernos para luchar contra el cambio climático. A este respecto, observo que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha emitido un dictamen en un caso similar en octubre pasado. El Comité, a mi parecer, se unió a la posición adoptada por mis queridos compañeros de la Corte Americana de Derechos Humanos en la opinión consultiva de noviembre de 2017. Los jueces americanos han establecido que la jurisdicción no se limita solo al territorio nacional, de manera que el comportamiento extraterritorial de un Estado puede también comprometer su responsabilidad. Tanto es así que a partir del momento en que un Estado tiene el control efectivo sobre las actividades prejudiciales que se producen en su territorio, está en condiciones de prevenirlas y de ahí deriva su jurisdicción. El Tribunal Europeo, por su parte, reconoce excepcionalmente la responsabilidad extraterritorial de los Estados, pero nadie excluye un criterio distinto respecto de los daños medioambientales internacionales. En efecto, el convenio es un instrumento vivo que no es indiferente al derecho comparado, ni al consenso internacional, ni a las realidades actuales. Al fin y al cabo, son los intercambios en los foros como este los que hacen progresar la jurisprudencia. Muchísimas gracias. Esta sentencia sobre independencia judicial abre una nueva brecha y bueno, como juez de la Corte Interamericana he tomado nota porque creo que habrá diálogos judiciales muy importantes sobre el particular. Y sobre la otra sentencia también quiero hacer notar este diálogo activo que ya está habiendo entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos al citar, ¿no?, al recurrir a la opinión consultiva 23, Medio Ambiente y Derechos Humanos, precisamente de la Corte Interamericana, y donde desde hace ya 2 años tenemos un anuario con las 3 cortes regionales de derechos humanos, con la jurisprudencia, la Corte Africana, la Corte Europea y la Corte Interamericana, que sirve como plataforma para este diálogo. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a otro tribunal, pero de derecho comunitario. Tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros al juez Edward Amoako Asante, presidente del Tribunal Comunitario de Justicia de África. Judge Edward Amaoka Asante, President of the Community Court of Justice of ECOWAS. Thank you very much to be here. You have the floor for 7 minutes. The impact of regional courts on the enforcement of human rights and rule of law globally. My court is called the ECOWAS Court of Justice. It's a sub-regional court made up of 15 states in West Africa. And basically the court was an interstate court. That meant the states themselves initially had to sue themselves if there were problems among them. And even if there were human rights violations within the states against individuals, the states themselves had the authority to come to the court. So individuals then had no right at all to go to court to vindicate their human rights violations. Then in 2005, based on pressure from lawyers and other civil society organizations, they amended the laws and gave individuals the right to go to the court personally to vindicate their rights violations. And that
opened up the floodgate for the court to have a lot of cases and to create its jurisprudence. Actually, there's no direct catalog of human rights that the court deals with. Therefore, the court by itself created this jurisprudence and decided that it will deal with or apply all human rights laws, the Universal Basic Declaration, the African Charter on Human and People's Rights, the ICCPR, and even locally we have the ECOWAS laws on democracy and good governance. All these human rights instruments are applied by the court against the member states themselves if they violated any citizens' rights or any of the state actors, police, soldiers, it could be any of them. Once they violated rights of individuals and organizations, they had the right to come to the court to vindicate their rights. And that was a very good, positive way for the court to run. And the court, therefore, has been able to couch a very good jurisprudence for it so that it runs. However, talking about its judgments, the court delivers a lot of judgments. It gives reparation to individuals for rights violation. It could be property rights, it could be unlawful imprisonment, arrest, torture, and all forms of human rights violations. But then, talking about enforcement, as we all know, even in big international courts, is by self-will or self-help. The governments, before they're able to pay reparations and satisfy all the international court judgments, one cannot enforce those judgments directly, except that they have to do it on self-will. So that is a serious issue. Though the states, by the law which they themselves have passed, are entitled to appoint certain institutions in their country that are responsible for the enforcement of the judgments of the ECOWAS court. Yet, when the judgments are passed and handed to them locally, some try to be defensive, saying that they have not ratified the ECOWAS laws within and domesticated the laws within their local laws, and therefore one cannot enforce the judgments. But talking about a committee of nations, if you belong to a community, to a society, and you sign treaties, you are expected to have ceded part of your laws or your sovereignty to that community, and therefore the judgments of the court are also part of the laws of the community, and therefore you are bound to enforce them. But here we are, in our parts of the world, it's a bit difficult to have it done. And therefore, from statistics, only about 30% of our judgments on human rights violations against individuals could be through elections and other modes that are enforced, that the countries themselves have paid reparation and enforced them. Then also the court, in certain situations, use the international best practices and international laws as the benchmark to whittle down some of the local laws within the communities, within the countries. So if you have laws, for instance, there's a particular country that has laws such that the police could arrest particularly journalists because they were criticizing their government for so many bad things that they were doing. The laws, you could just arrest them, put them in prison. They were not investigating, they were not punishing the perpetrators. And therefore, some came to the ECOWAS Court of Justice. The court gave reparation to the affected journalists and also ordered that the state, those laws were not in consonance with international standards, they were not in consonance with treaties that the country itself has signed, and therefore those were inimical to development and to the rule of law. So they should amend those laws. Of course, there were recommendations. The then dispensation refused to do that, but upon the change of government, and gladly to say that a new government that came took steps and removed all the inimical laws and put their laws in terms of international standards, which is a plus for that country. Now the new president has even paid all the reparations, all the damages that were against the state for the people, if they are dead, to their families and all that. So basically, this is what our court does. But then, talking about the enforcement again, they themselves have said that states that do not comply with their obligations under the treaties, which includes the judgments of the court, will be denied certain, one, they can be suspended from the community. And if not to, they may be denied certain positions, because states bring their citizens for certain positions to occupy, just like the UN and other institutions. So, unfortunately, that has not been done. We've not seen that done. We
try to present our judgments to the authority of heads of states, that's the highest decision-making body. But because they are scratching their backs, because almost all of them are guilty of the non-enforcement of the judgments, and therefore you present to them, they know that state A, B, C, and D are not complying, but they are not enforcing it. That is one negative thing about the non-enforcement of the judgments of the court. Otherwise, generally, on the whole, I think the court is doing well by way of enforcement of human rights, upholding rule of law for citizenry in the main countries. It is good. And one negative thing is that the court is based in one of the 15 member states, and therefore, indigene citizens who have been wronged also found it extremely difficult to even travel, or sometimes with their lawyers to come to the court to have their cases heard. And luckily, the court has opened up. Maybe COVID, whether it was good or bad, but through COVID, now there's Zoom trial. We do online trial. You file cases from your country. You just send them. It comes to a registry. We serve the opponent and all that. And then we do, even witnesses, lawyers and their witnesses are in their offices. They are cross-examined by the other lawyer, and then the cases get heard. So that is what the court is now doing, and I think it's an improvement on the system there. And therefore, basically, that's what I want to tell you about the court. Thank you very much. About the Community Court of Justice, ECOWAS. And ahora vamos a La Haya para escuchar a la vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza Luz Ibáñez, que se encuentra ya en línea. Y pido que se conecte, por favor. Allí está. Bienvenida, señora vicepresidenta. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. It's yours. Creo que está apagado el micrófono. I think your mic is off. Vicepresidente Ibáñez, no le escuchamos. Vice President Ibanez, we cannot hear you. Let's turn now. Can you hear me now? Tenemos un problema con el audio. We're having trouble with her audio. No. Ahora. Can you hear me now? Escucha. Can you hear me? Sí. Vicepresidenta. Seguimos teniendo, we have problems. Vicepresidente Ibáñez, tal vez puede prender su micrófono. Bueno, mientras que se compone la cuestión del sonido, vamos a pasar con el siguiente ponente y regresamos a La Haya en un momento más. Ahora vamos a otro de los tribunales de derecho comunitario. Tenemos el honor de contar con el expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y actualmente decano de la Pontificia Universidad Tecnológica del Perú. Muchas gracias al doctor Luis José Díez Canseco por su presencia el día de hoy. Tiene usted la palabra por 7 minutos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación del World Law Congress para poder acompañarlos. En segundo lugar, muchas gracias por la extraordinaria oportunidad de compartir este panel con tan distinguidas personalidades del derecho. Me siento profundamente honrado. Obviamente tengo que agradecer a
a Barranquilla por su extraordinaria hospitalidad y, si me permiten, muchas gracias por la oportunidad de ponerme una guayabera, que es una indumentaria de muchos países de América Latina que debemos de honrar cada vez que se pueda. Me toca hablar del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que probablemente muchos de ustedes conozcan. Les voy a dar algunos datos que es importante que sepan. Es una corte pequeña en términos de cantidad de personal. Hablamos de 4 magistrados, con un equipo de 2 personas cada magistrado de asesores, un secretario general y that's it. En segundo lugar, es una corte que existe desde hace muchísimos años y que, aunque no lo crean, es la tercera corte internacional con la mayor cantidad de casuística. Claramente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el que abruma el mundo con la cantidad de casos. Tienen un gran problema de miles de casos al año, pero con una cantidad importante de personal. En segundo lugar está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también tiene una cantidad importante de casuística, y sorprendentemente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este humilde tribunal andino, es la tercera corte internacional con la mayor cantidad de casos. El pico lo tuvo en el año 2018 con 800 procedimientos. Y en los últimos 4 años tiene un promedio anual de 500 procedimientos entre interpretaciones prejudiciales, que es la esencia de toda tribunal internacional, entre acciones de nulidad y acciones de incumplimiento por parte de los gobiernos. Pero esos son los temas menores porque son las fallas del sistema. El Tribunal Andino de Justicia tiene muchísimas interpretaciones prejudiciales, que es la esencia del proceso, porque permite ir armonizando el derecho en materias tales como propiedad intelectual, que tiene un componente humano sumamente importante, en los temas de aduanas, claramente, porque hay mucho comercio internacional, en temas de telecomunicaciones, en temas de competencia, en temas de rotulado, etiquetado de productos, entre otros temas. Es una corte sumamente activa, de la cual todos los latinoamericanos y específicamente los andinos debemos sentirnos sumamente orgullosos. Y es una institución que ha mantenido su independencia a pesar de todo, las críticas que se le han hecho. Por ejemplo, yo era magistrado por la República del Perú, ese es mi título, pero me negué sistemáticamente a utilizar el título de magistrado por la República del Perú, porque cuando uno ingresa a una corte, uno tiene que hacer actos simbólicos de independencia, y al decir que era magistrado por la República del Perú, podía ser malinterpretado como que yo estaba representando los intereses de la República del Perú ante ese tribunal, como si fuera una suerte de arbitraje, lo cual obviamente resultaría vergonzoso. Entonces me limité a decir magistrado y ahí se quedó. Y mi independencia, para la furia de mi país, en 3 ocasiones sentencié en contra de mi país. En ese momento no era mi país, porque yo era ciudadano andino. Pero el respeto a la independencia resulta ser uno de los temas de mayor importancia para este tribunal, del cual todos nos sentimos muy orgullosos. Y quiero decirles que se inserta dentro de lo que hoy en día es la globalización de las economías, por lo menos desde la perspectiva del derecho económico. Y la perspectiva del derecho económico nos dice hoy en día que las cortes internacionales cada día van a ir asumiendo mayor protagonismo. La internacionalización del derecho, la globalización de la economía, obviamente va a tener que llevar a un mayor protagonismo de cortes internacionales, porque no podemos avanzar en la armonización legislativa
la coincidencia normativa, la estructuración de una normativa común en muchos países, de hecho o de derecho, cuando no existen organismos supranacionales que de alguna manera vayan modulando vía interpretaciones prejudiciales la aplicación uniforme del derecho. Esto además brinda seguridad jurídica, porque cuanto más consolidado uno tiene el sistema de integración, cuando uno más consolidado tiene la normativa andina, en este caso, como ocurre con la normativa que manejan nuestros colegas en África, o nuestros colegas en Asia, o nuestros colegas en Europa, eso evita desvaríos nacionalistas, desvaríos populistas y locuras legislativas que muchas veces algunos gobiernos de turno pudieran implementar. Los tribunales internacionales siempre nos van a dar seguridad jurídica y nos van a permitir avanzar en una ruta adecuada. Yo me siento profundamente honrado de haber pertenecido al Tribunal Andino de Justicia como magistrado y su presidente. Hicimos un cambio muy importante en adoptar nuevos lineamientos jurisprudenciales a través de, como les explicaba, muchísimos casos que han sido replicados, y aquí voy a hablar un poco sobre la internacionalización por muchas cortes. O sea, uno como latinoamericano se siente contento cuando llegaba a algunos países en África, a algunos países en Europa y claramente en muchísimos países de América Latina, y ver que las Cortes Supremas de países extracomunitarios, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Guatemala, en la República Dominicana, citaban las sentencias del Tribunal Andino de Justicia como una fuente importante de interpretación de un conjunto de normas. Entonces, esto prueba que nosotros los latinoamericanos y específicamente los países andinos, de los cuales Colombia es parte, estamos en capacidad de ir forjando un derecho importante. Pero por otro lado, sin duda, tengo que reconocer que nos inspirábamos en las sentencias, en los dictámenes de otras cortes internacionales, porque usábamos, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no se olviden de que los temas vinculados a la protección del consumidor, los temas vinculados a cierto tipo de propiedad, son derechos muy importantes para la ciudadanía. Y los individuos también son consumidores, y los consumidores son individuos, y hay una suerte de unión entre lo económico y lo espiritual o lo social, y esto permite un trabajo interesante de retribución o de inspiración jurídica, que lo hacíamos, por ejemplo, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo mismo lo hacíamos respecto de la Corte claramente internacional, o la Corte de Luxemburgo, con la cual teníamos una relación sumamente importante. Repito, estamos en un mundo que se está globalizando, y la globalización en el derecho, en la regla del derecho, en los temas más importantes vinculados a derechos humanos y a la economía, van a hacer, nos guste o no, que las cortes internacionales comiencen a asumir cada día mayor protagonismo. Y este no es un cuento o un mensaje para los viejitos como yo. Este es un mensaje para toda la gente joven que veo a los estudiantes de Derecho. Ustedes van a ver el derecho internacional que se vaya forjando y consolidando, no solamente con normas, sino con la jurisprudencia que los jueces van a ir adoptando en los próximos decenios. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Luis José Díaz Canseco, expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Y regresamos a La Haya para ver si, ¿no? Creo que hay problemas técnicos. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a Sudáfrica. Tenemos el privilegio de contar con el antiguo juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica. En tiempos muy importantes, él estuvo trabajando en materia de derechos humanos desde su tribunal y nos va a dar una visión de su trabajo en aquella época.
podemos... Can you hear us? Johan Kregler? Good evening. Good afternoon. Can you hear me? Yes, we can hear you. You have the floor. Am I audible? You have the floor for 7 minutes. Can you hear me there? Yes. Am I ready to proceed then? We can hear you. Tenemos problemas. Honorable Convener, colleagues, I am a surprised man to have been invited. I'm an honored man to have been invited to speak in such august company. I'm above all a profoundly frustrated man for not being able to join you in the flesh in Barranquilla, a name that has been in my mind since as a little boy I heard the popular song, Those Faraway Places with Their Strange Sounding Names. For me, in the southern tip of Africa, that has always been a dream. It is a great pity for me that I cannot visit. More the pity because I wish to speak to you on a topic which I will take the title from the famous Colombian Nobel laureate Gabriel Garcia Marquez. I wish to speak to you of justice in the time of crisis. Currently, my country is an outcast. It is an outcast because it discovered, identified, announced, and published the discovery of the Omicron variant on the COVID disaster. The crisis that is facing my country is one of total isolation. I cannot speak to you of the tribunal in my part of the world, the international tribunal. It is irrelevant in the current climate. We are facing a global governance crisis. We have facing a situation where international trade is gravely impaired, national leaders are in disarray, and lockdown suffocates all of us. To speak at this stage of the SADC tribunal would be sacrilege. It is far, far more important that I take this opportunity to beg my colleagues, the international cream of the profession, to think of the socio-political, economic, and personal tragedy that is being perpetrated at the moment. We see that the leading democracies, the United States, the United Kingdom, the European Union, are facing the same fundamental dilemma of human rights in conflict with public safety. Individual freedom is being sacrificed for the benefit and in the interests of public health. There's this inherent tension between the rights of the individual to personal integrity, to freedom of movement, to freedom of association, to freedom of travel, to freedom of employment. These are all being impaired at the moment and have been for some 20 months. Over time, the tone of the restrictions has been increasingly autocratic. Increasingly, governments have assumed autocratic powers, and increasingly, you and I, the lawyers of the world, the lawyers who hold the rule of law and the rights of the human sacred, we have been silent
in the face of what is indeed a very, very marked increase in the invasive measures that have been taken. Reasonably even, it would have been unthinkable that you could have lockdowns of travel, on curfews, trading restrictions, personal restrictions. And above all now, we are facing the reality that we will be debating mandatory vaccination for the individual with or without her or his consent. We know that today, Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, gave notice of the likelihood of a mandatory vaccination regime. Only 1/3 of the European population has been vaccinated. They have a surplus of material and a poverty of people who are ready to come forward to be inoculated. More startlingly and more worryingly, in Europe, in the Netherlands, we have armed riots in the most peaceful of countries. In the Netherlands, we have a rebellion brewing in many of the red states of the United States. There is a rejection of the regime instructions has become more and more marked. And with all of this, we, the lawyers, have been strangely silent. The state's reaction to the resurgence of protest by the public has been predictable. We know what happens when individual demands and state restrictions come into conflict. We who proclaim that even when within the clash of arms, the law is not silent, have been strangely silent at the moment, when even without the clash of arms, human rights have been seriously impaired. Now, I do not wish to be misunderstood. I fully accept and endorse, with all the power at my command, the need for state intervention. I believe the scientific evidence is there. I am not one of those who believes that we're dealing with an experiment when we're asked to vaccinate. I deplore the ignorant who are spreading these rumors. But the question is, how can we oppose measures that are scientifically, irresistibly necessary to avert a greater disaster? Is it necessary? Is the law necessarily without any energy, without any power? We know that the objections have been raised largely on spurious human rights grounds. We know that the reputable human rights opponents have entered the debate. But up to now, the debate has been left to the senseless. I would suggest to you that if we wish to promote the rule of law in the protection of human rights, the membership of this august organization should gather its forces together and concentrate on dealing with this particular crisis. How can the law do its job in intervening in the
international crisis. I thank you. Judge Klerger, we're out of time. Can you please finish, please? Judge? Well, I want to thank former judge of the Constitutional Court of South Africa, Johan Klerger. Thank you very much for your participation. And now we move on. Vamos a continuar. En 2009-2010, cuando llegué a la Corte Interamericana como juez ad hoc, Diego García Sayán era el presidente, él me recibió. En 2013, cuando me eligieron como juez titular, también me recibió el presidente Diego García Sayán. Así que muchísimas gracias. Ahora me toca a mí darte la bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Y eso me hacía acordar a la época en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos existía en el papel, pero no tenía casos, en la década del 80. Yo enseñaba un curso de Derechos Humanos en la universidad en el Perú y el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se podía resolver en media clase. No había nada que decir, todo estaba escrito en la Convención Americana de Derechos Humanos porque no había habido casos, ¿no? Y lo que se especulaba es que nunca habría casos importantes porque primero iba a ser difícil llegar a la Corte y segundo no iba a haber manera de asegurar que los estados cumplieran las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso llegó hace poco más de 30 años, un caso de Honduras. Han pasado poco más de 3 décadas y después de ese proceso sí es posible concluir que esta tensión conceptual, soberanía nacional, derecho internacional de los derechos humanos compleja, ha sido procesada y resuelta, está siendo resuelta favorablemente a favor de la vigencia del derecho internacional de los derechos humanos. Y el concepto que orienta este debate de hoy en la tarde, que es el concepto de diálogo, me permite recapitular un poco tal vez algunos momentos críticos y fundamentales en ese sentido. Primero, los casos que llegan a la Corte. A la Corte no llegan los casos directamente por parte de las presuntas víctimas, sino a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el mecanismo que existía hace un tiempo también en Europa. De manera que eso hace que hay que seguir un proceso primero en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero con una diferencia importante entre lo que es las responsabilidades del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana, en que en el caso de la Corte Interamericana, la ejecución de las sentencias es mandato y responsabilidad y competencia del tribunal. Entonces entramos ahí a un primer concepto de diálogo. La ejecución de una sentencia no es un tema que se resuelve coloquialmente, es un tema jurídico, pero indudablemente el proceso de aplicación de una sentencia, de aplicación de una complejidad que tiene que ver con cambios de normas, con cambios de patrones, de conductas, de instituciones complejas como el sistema judicial, la policía o el ejército, requiere un diálogo con el actor concernido, que es el Estado, por supuesto, con la participación de las víctimas del caso. Y esto es importante mencionarlo, porque en un contexto histórico en donde la renuencia a cumplir el derecho en América Latina ha sido parte de uno de nuestros componentes lamentables, sí se puede decir
que en líneas generales y fundamentales las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese proceso dialógico de ejecución sí han sido materia de cumplimiento. Cosas fundamentales, el establecimiento de la doble instancia, tanto en la vía judicial como en la vía administrativa, como elemento vinculante, poner de fuera a las leyes de impunidad y una serie de otros aspectos fundamentales sobre pueblos indígenas y otros temas que básicamente han sido materia de cumplimiento por parte de los estados concernidos. Ese elemento de diálogo, sin abdicar de la responsabilidad y obligación de la Corte de hacer cumplir plenamente su sentencia, ha sido y es un elemento fundamental. Un segundo aspecto del diálogo, el diálogo con otros espacios nacionales, las Cortes nacionales. Las Cortes, jueces, juezas de distintos niveles, ministerios públicos, fiscalías. Sin embargo, en este proceso de las décadas de funcionamiento de la Corte, la interlocución principal ha sido con las altas Cortes nacionales. Altas Cortes que en un inicio decían, bueno, esto es derecho extranjero, eso no es derecho internacional, eso no es nuestro derecho, nosotros tenemos nuestra Constitución y demás. Sin embargo, por una serie de consideraciones que no hay tiempo aquí de explicar en detalle, la historia llevó a que altas cortes de países latinoamericanos fueran en la práctica un interlocutor fundamental para el proceso de aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde la Suprema Corte de México, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, la Corte Suprema de Argentina y varias cortes también de Centroamérica, establecer un trámite a través del cual los tribunales, los altos tribunales nacionales, no solo se convirtieron en una interlocución, no digo fácil, muchas veces compleja y contradictoria, sino en un elemento absolutamente crucial para el desarrollo jurídico de América Latina en estas últimas décadas, que es que asumir que las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente eran vinculantes, que lo dice el tratado, sino que eran vinculantes al margen del país al cual se refiere la específica sentencia. De manera que si el razonamiento de una sentencia sobre un caso de Perú parece pertinente a la Suprema Corte de México, se incorpora como un elemento conceptualmente vinculante. Todo eso tiene que ver naturalmente con procesos en los que esta conexión con los altos tribunales nacionales fue parte y sigue siendo parte del trabajo del Tribunal Interamericano. Tercer componente de este elemento dialógico, que personalmente fue una de las experiencias que hemos compartido con Eduardo Ferrer MacGregor en distintas circunstancias, es el diálogo con otras cortes internacionales, particularmente con el Tribunal Europeo y con la Corte Africana de Derechos Humanos, en donde ha sido posible saber, primero, que son cortes obviamente diferentes, con atribuciones distintas, con prácticas también diferentes. El concepto de margen de apreciación no es un concepto que en nuestro sistema se aplica, acaso porque nuestra homogeneidad cultural en América es mucho más simple que en Europa, bastante más compleja en términos de culturas y de historias, pero sí un elemento muy importante de refuerzo recíproco, y no solamente para citar en las sentencias decisiones del Tribunal Europeo o de la Corte Africana de Derechos Humanos, con quien hemos tenido reuniones intensas de trabajo también en varias circunstancias. Esa mutua y recíproca alimentación ha sido muy importante. Y cuarto, no porque sea lo menos importante, sino acaso ha sido lo más fundamental, son los diálogos con la sociedad. Con la sociedad que en un contexto en donde si en 30 y tantos años la Corte ha dictado un número de sentencias que es la mitad de lo que dicta el Tribunal Andino de Justicia en un año, sin embargo, el impacto y reproducción por esta aplicación más allá del caso nacional ha sido un elemento absolutamente fundamental. Pero de un tiempo a esta parte, la Corte Interamericana realiza audiencias públicas en distintos países. Se han hecho 2 periodos de sesiones aquí en Colombia, en Perú, en México, prácticamente en todos lados, que tenían el sentido de mostrarle a la sociedad
cómo funciona la Corte Interamericana, cómo es una audiencia, cómo presenta sus argumentos la presunta víctima y cómo presenta los suyos la Comisión Interamericana y, por supuesto, el Estado. En algunos países hemos tenido, en México, 2.000, 3.000 personas asistiendo a estos periodos que eran parte de un proceso también pedagógico de decir, bueno, estos tribunales son relevantes, son tribunales y están por encima de los tribunales nacionales porque así soberanamente lo hemos decidido. Entonces, termino con esto para no ir más allá del tiempo que específicamente he concedido, que todo lo que pudo haber habido al inicio del funcionamiento del sistema vinculante de derechos humanos, de percepción de imposición, de percepción de cosas que vienen del extranjero, mi impresión es que eso ha sido básicamente resuelto en base a todos estos componentes de diálogo y de comunicación, que permiten que un tribunal que dicta pocas sentencias por año, pero que estas sentencias iluminan simultáneamente a más de una veintena de altos tribunales nacionales, permite hoy día hablar de una jurisprudencia interamericana consistente y coherente. Sin estos componentes de diálogo que he mencionado, este resultado no habría sido posible. El derecho, pues, no solamente es el texto escrito, no solamente es el tratado debidamente aprobado y ratificado, sino es básicamente la legitimidad que se obtiene en las autoridades nacionales y también en la sociedad. Y ese es un proceso al cual un encuentro como este, por supuesto que nos ayuda a seguir conversando, a seguir debatiendo y ojalá tengamos, lo veo difícil, tiempo ahora de poder también escuchar de ustedes comentarios y apreciaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Diego, el doctor Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tomamos nota de estos 4 elementos componentes del diálogo tan importantes que ha brindado y que sigue en proceso dialógico la Corte Interamericana más allá de sus... Vamos a tratar de conectarnos a La Haya nuevamente. Ahora creo que ya está bien el sonido. Yo creo que hay que dar la purvista ya a nuestra colega, ¿no? Vicepresidenta Luz Ibáñez. ¿Me escuchan? Ahora sí. Muy Buenas bienvenida, tardes. muy bienvenida, vicepresidenta. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, Colombia. Buenas tardes, distinguido auditorio. Empiezo por agradecer a la World Jurist Association por esta invitación para departir con este panel de ilustres jueces conversando sobre el necesario diálogo sobre derechos humanos entre tribunales internacionales. Vivimos una era de profunda violencia. En zonas de conflicto y fuera de ellas, las luchas por el poder muchas veces conllevan a masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, reflejados también en crímenes atroces, en conductas criminales y aberrantes que afectan no solo a las víctimas individuales, sino a la humanidad como tal y en su conjunto. Se trata también, por esa razón, de violaciones graves que menoscaban el Estado de Derecho y que por el contexto, el modo y la forma cruel y odiosa como se cometen, configuran al mismo tiempo los crímenes internacionales más graves. Todo esto constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad mundial. Por ello, la comunidad internacional ha intentado dar respuestas contundentes a este grave problema desde el siglo pasado, no solo a través de esfuerzos políticos y diplomáticos, sino mediante acciones concretas en el campo de la justicia criminal. La Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma en 1998 y en funciones desde julio del 2002, es el esfuerzo más logrado en este campo. Esta Corte nace de la ética e imperiosa necesidad de no dejar impunes los crímenes internacionales más graves. Esto es genocidio,
crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Su objetivo es tripartito: investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores, otorgar a las víctimas el acceso a la justicia y reparaciones, y contribuir a la prevención de crímenes futuros. Es un tribunal de carácter permanente e independiente y lleva a cabo su misión a la luz de los derechos humanos, en virtud de lo estatuido en el artículo 21.3 del Estatuto de Roma, que obliga a esta Corte Internacional a que la interpretación y aplicación de la ley, esta debe ser compatible con las interpretaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Si la vigencia de los derechos humanos es requisito sine qua non del Estado de Derecho, el encuentro entre la CPI y otros tribunales de derechos humanos, como la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, entre otros, es necesario e inevitable. Mientras los primeros se ocupan de derivar la responsabilidad internacional a los Estados por violaciones de derechos humanos, la CPI se encarga de determinar responsabilidades penales individuales de grandes perpetradores. En este trabajo, en no pocas ocasiones, la CPI se ha apoyado en la riquísima jurisprudencia desarrollada por los tribunales de derechos humanos, iniciando así un diálogo entre tribunales para la mejor garantía de los derechos humanos. El diálogo entre tribunales. La CPI, reconociendo la obligación de observar la plena vigencia de los derechos humanos en la interpretación del Estatuto de Roma, como dice, se ha apoyado en los desarrollos jurisprudenciales de otros tribunales internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, tanto en sus casos colectivos como en sus opiniones separadas y distintas, sobre todo en temas relacionados a los derechos de acceso a la justicia y remedio efectivo para las víctimas, el derecho de defensa y debido proceso para los acusados, el derecho a las reparaciones para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y la prohibición de amnistías por violaciones graves a los derechos humanos. En cuanto a los derechos de acceso a la justicia y remedio efectivo, estos derechos están materializados en el artículo 68.3 del Estatuto de Roma y la Corte ha tenido oportunidad de expresar este diálogo en el caso, por ejemplo, Katanga y Mudiolo, en el que la Sala de Cuestiones Preliminares Primera examinó la cuestión de si bajo el artículo 68.3 del Estatuto de Roma los intereses de las víctimas se ven afectados en procedimientos de confirmación de cargos. La Sala se refirió a los casos Velázquez Rodríguez versus Honduras, masacre de Maripipán versus Colombia, La Cantuta versus Perú, entre otros, señalando que en esta etapa sí se afectan los intereses personales de las víctimas, por lo tanto tienen derecho a participar. Sobre debido proceso, muy rápidamente voy a señalar ejemplos. Materializados en el artículo 67 del Estatuto de Roma, hubo últimamente un fallo de la Sala de Apelaciones de esta Corte sobre el derecho que tiene el acusado a contar con un intérprete cuando no habla el idioma del proceso para la preparación de su defensa. La Sala de Primera Instancia había negado este derecho y aunque la mayoría de la Sala de Apelaciones confirmó esta posición, la suscrita emitió una opinión separada para decir que sí tiene derecho el acusado a contar con un intérprete para la preparación de su defensa, porque esta es parte inescindible, cuando no habla el idioma del proceso, del derecho de defensa en su más amplia acepción. Se citaron los casos aquí de la Corte Interamericana, Rosendo Cantú contra México, Fernández Ortega contra México, Vélez Loor contra Panamá, Familia Pacheco Tineo contra Bolivia, etc. Pero quizá lo más importante de este diálogo haya sido en el tema de reparación.
Uno de los grandes desafíos del derecho penal internacional es la reparación de víctimas. Ni el Tribunal de Nuremberg, ni el Tribunal del Lejano Oriente pudieron dar reparaciones en juicio a las víctimas. Es más, la palabra víctima no aparece en el estatuto de ninguno de estos tribunales. Tampoco lo ha podido hacer en el Tribunal para la Ex Yugoslavia ni en el Tribunal para Ruanda. Existe pues una deuda histórica en cuanto a las reparaciones para las víctimas por estos crímenes atroces. La CPI es producto del esfuerzo por saldar esta deuda. Existen más de 115 disposiciones que amparan a las víctimas dentro del Estatuto de Roma. Pero quizá lo más importante sean los desarrollos jurisprudenciales que se han dado, sobre todo en la sala de apelaciones, para poder comprender, por ejemplo, desde el punto de partida de las interpretaciones de la Corte Interamericana, que la reparación en este tipo de crímenes que entrañan gravísimas violaciones a derechos humanos tiene que ser una reparación íntegra. La restitution in integrum es ahora parte fundamental de las interpretaciones de la Corte, esto a partir del caso Lubanga de apelaciones, en el que para incorporar este principio de restitutio in integrum aplicadas a estas víctimas, se citaron los casos Campo Algodonero, González y otros versus México. La suscrita, a su vez, emitió una opinión separada para apoyar el fallo y profundizar en otros aspectos, sobre todo en el tema del daño al proyecto de vida de los niños soldados, para lo que se citó los casos Cantoral Benavides versus Perú, el caso Loaiza Tamayo versus Perú. También hay un importante trabajo en amnistías, la prohibición de amnistías en este tipo de delitos que creo que no me alcanza el tiempo para poder desarrollar. Este fue el caso Gaddafi. Si hay tiempo, lo explicaré. Pero de todo esto, a donde quiero llegar es que la experiencia de la CPI muestra cómo es necesario fomentar y ampliar el diálogo entre tribunales internacionales, pero como una conversación de ida y vuelta, de la necesidad de también poder incorporar en este diálogo a los tribunales domésticos encargados de conocer asuntos de derechos humanos o de procesar crímenes gravísimos que constituyan también serias violaciones a los derechos humanos. Este diálogo debe permitir formar sinergias para dar una respuesta unísona a toda violación grave de derechos humanos. Ibáñez, una disculpa, que ya Termino. estamos cortos de tiempo. Sí. Y debe permitir el intercambio de puntos de vista para hacer más eficaz su garantía. Esto permitirá reforzar el Estado de Derecho y por esa vía la paz duradera y sostenible. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por su valiosa participación, por esta idea de diálogo en múltiples dimensiones. Y nos quedan 5 minutitos, así que siempre que se habla de diálogo hay que seguir dando la palabra. 1 minuto por ponente. En relación con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que la ciudadanía lo conozca un poco más. Se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años de posicionamiento, pero creo que hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias. Juez, expresidente de la Corte Interamericana, Diego García Sayán. Bueno, yo ya no integro la Corte Interamericana, de manera que puedo decir algo más general sobre todos los tribunales internacionales y como parte de ese proceso de diálogo que en un corto y si no mediano plazo estén integrados todos por un porcentaje más alto de mujeres. Ahora, en enero, entran 3 juezas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido recientemente electas, así que para allá vamos. Juez Pere Pastor. Gracias, presidente. Pues yo lo sería muy rápido. Primero, ser más eficaces, sobre todo para nuestro tribunal. Estamos inundados, más de 60.000 casos por año. Estamos poniendo políticas más agresivas
y nos podemos centrar en los temas más importantes, que esto ya es mucho. Y desde el punto de vista temático hay unos temas que seguro serán de una muy gran intensidad, será muy interesante en los años que vienen. Independencia judicial es un tema que nos preocupa mucho. Entonces tenemos bastantes temas, muchas presiones sobre unos cuantos jueces a nivel europeo, Hungría, Polonia, otros. Pues hay mucha presión hacia los jueces y alguna cosa tenemos que decir. Temas relacionados con el medio ambiente son los temas estrella. Ya he hablado de este tema de los jóvenes portugueses. La epidemia, por cierto, aquí sí que es un tema pues, extremadamente importante. Ya hemos tratado hasta en gran sala el tema de la vacunación obligatoria. Hay un tema que es Wawrinska, si mi memoria es buena, contra República Checa, obligar a los niños menores a vacunarse contra 10 enfermedades. Dijimos que eso era compatible con el convenio, en el sentido de que insistimos mucho en el concepto de solidaridad dentro de diferentes países, solidaridad en particular hacia los niños, solidaridad en frente a los niños que no pueden vacunarse, porque hay gente que no se puede vacunar y somos nosotros que lo tendremos que hacer para protegerlos a vosotros. Y dos últimos temas que seguramente serán muy importantes para nosotros los años que vienen, las fake news, el derecho pues no solo a tener información veraces, pero también a proteger la reputación de la gente que están indebidamente y legítimamente atacados, y finalmente la inteligencia artificial. Me parece que estos son los temas que nos van más candentes de los próximos 10 años. Muchas gracias. Muchas gracias, juez Pere Pastor, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. President Edward Amaoka, please. Thank you very much. I think I didn't hear the interpretation of the question you asked, but What are the main challenges can you see in your tribunal? Yes, okay, thank you very much. You've been gathering from what they are saying. I think the teeming number of cases, the cases keep rising and rising and rising. People keep filing cases in the courts, and I think the capacity of the courts must be built. It's very important, both in terms of the quality of the judges as well as the numbers, so that cases can be disposed of. Because talking about human rights and rule of law, the citizens always need that kind of thing for the states to develop very well, for them to have their comfort and the peace. Without the rule of law very seriously embedded in the countries, there will not be peace. And therefore, rule of law and human rights must be dealt with. Capacity must be built, both the judges and the court, so that everything will be fine for the citizens. Thank you very much. Thank you, President. And we go, regresamos a La Haya para una reflexión final. ¿Cuáles son los retos de la Corte Penal Internacional hacia el futuro? Vicepresidenta. Gracias. Bueno, los retos son muchos. No me podría referir a uno solo porque son muchos. Quizá un pequeño comentario sobre lo que dijo el doctor García Sayán. En efecto, es importante la igualdad de género, pero quiero recordar que la igualdad de género no es únicamente paridad. La paridad es un buen comienzo. La igualdad de género en las Cortes tiene que expresarse también en esa igualdad en el acceso a las posiciones más altas de administración o de presidencias de las Cortes, porque es allí donde se estudian y se aprueban las políticas que tiene que llevar adelante cada institución, y en este caso la CPI. Recientemente, en el retiro de jueces, hace 2 semanas, tuve oportunidad de presentar una ponencia sobre igualdad de género en las top positions de la Corte, y esperamos poder seguir trabajando en esto. Un reto importante es trabajar para afinar y poder hacer justicia real, justicia de género, porque nosotros tenemos muchos casos de justicia en crímenes basados en discriminación por sexo o por género, y es muy difícil, hasta ahora ha sido muy difícil lograr adecuadas interpretaciones y la comprensión real del problema. En eso estamos trabajando. En el caso Ngüen, que me honro en presidir también, esperamos para el próximo año de fallo. Finalmente, solo quiero recordar que
Lo importante de este encuentro esta mañana es que se haya creado una conciencia de que es necesario hablar entre nosotros, entre tribunales. Necesitamos, todos aquellos que vemos casos relacionados con derechos humanos, necesitamos este diálogo para que nuestra respuesta sea armónica y global. Las violaciones de derechos humanos afectan a todos, no afectan a una sola persona. Y termino preguntando al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, abordar desafíos globales cada vez más conectados requiere transformar respuestas fragmentadas en acción colectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Un saludo muy cordial. Y solo me resta, estamos llegando ya al final, ya acabamos, me acaban de hacer la señal, así que no me resta más que agradecer a la y los ponentes de este diálogo entre tribunales internacionales, que es un diálogo que aumenta día a día, como pudimos ver, se están citando, y esto evidentemente está contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho, a la vigencia de los derechos humanos, a la paz y a los valores democráticos. Este diálogo continúa. Muchas gracias a todas y todos. Vamos a la siguiente mesa, que creo que ya nos están diciendo que vamos a comenzar. Muchas gracias. Damos por terminado. Hasta luego. Gracias.